¿Puede ser este año el momento de Europa frente a Estados Unidos? Se lo vamos hoy a preguntar, vamos a saber lo que opinan en Arquia Banca Privada. Hablamos con Mar Barrero, con su directora de análisis. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, además de tratar de responder a esa compleja pregunta, vamos a empezar, si te parece, describiendo un poco el escenario global, el escenario que nos estamos encontrando tan optimista estos días en Europa y también el dato que hemos conocido hoy de inflación, porque se habla también mucho de que ya hemos alcanzado los picos de inflación en Europa, pero ahí sigue la inflación, recordándonos que sigue muy alta, en el 9,2% en la eurozona. Así es, esa es la realidad. No han cambiado muchas cosas, ¿no? Quizá es verdad que esos datos macro que apuntabas que presenta Alemania, que son mejor de lo previsto, porque bueno, pues ha conseguido no parar su industria, ha conseguido también pues que las reservas de gas no se le agotaran, ¿no? E incluso ha trabajado mucho para buscarse fuentes alternativas al gas ruso durante todo el año pasado, y eso la verdad es que es lo que le está ayudando a Alemania pues a presentar unas cifras macroeconómicas mucho más positivas de lo que cabía esperar pues hace 6 meses, ¿no? Y eso sí es verdad que ha sido un punto de apoyo para la renta variable europea y sobre todo para la renta variable alemana. Como bien dices, el otro elemento es la inflación. Es verdad que bueno, pues vemos que la inflación general se va reduciendo y que el dato de diciembre bueno, pues fue un recorte, ¿no? de los precios de menos 0,4, cuando bueno, pues en meses anteriores era positivo. Pero también hay que tener en cuenta que en ese dato pues, se recoge las subvenciones que muchos gobiernos, incluso el alemán, están haciendo, ¿no? en sus respectivos países sobre los precios del petróleo y del gas, y con esas limitaciones aprobadas en la parte final de 2022. Sin embargo, si miramos bueno, pues, lo que es el IPC subyacente, ¿no? en donde se descuenta lo que es la energía y también los precios de los productos de consumo básico, pues vemos que sigue subiendo, ¿no? Y todavía con porcentajes que son elevados y que nos sitúan en una inflación todavía alta pues de cara a los próximos 12 meses, si eso no se corrige, con lo cual la inflación está ahí y la presión sobre el Banco Central Europeo pues va a continuar durante este primer trimestre, ¿no? Esperemos o veremos a ver si la subida pues es al final de ese 0,50 que se espera, ¿no? en su próxima reunión de principios de febrero, y ahí muy pendientes del discurso. Como bien decías, pues de ese discurso de los bancos centrales, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, va a depender muy mucho que este rally que hemos visto en este comienzo de año pues se mantenga, continúe o se frene en seco, ¿no? Porque lo vimos ya el año pasado, la influencia tan significativa que tienen los bancos centrales, ya no con la decisión que adopten, sino con el mensaje que lanzan después. Bueno, ese dato positivo de Alemania, como decía, pues quizá es lo que más ha incidido en la recuperación de las bolsas europeas, a lo que se suma pues esa reactivación de la economía china, que también favorece mucho a países industriales como Alemania, ¿no? Con lo cual también ese ha sido un elemento que ha favorecido este rally, y además, bueno, pues el ajuste de las carteras por parte de los gestores. Muchos estaban cortos y al ver bueno, pues que el mercado arrancaba de forma tan positiva, pues han tenido que levantar muchas de esas posiciones cortas, con lo cual han tenido que comprar mercado, y eso también pues ha incidido, ¿no? a que bueno, pues el comienzo de año para las bolsas europeas pues ha sido favorable. Tendremos que ver, ahora dependemos más de los datos ya fundamentales de las compañías. Bueno, veremos las empresas europeas que lo hicieron muy bien en 2022, pues cómo han terminado el año y sobre todo pues esas perspectivas que tienen de cara, ¿no? a este primer trimestre, y como digo va a ser lo que incida en que este rally se mantenga o no, junto con bueno, pues esa esperada reunión del Banco Central Europeo, con lo cual agradecemos esta subida. La verdad que viene muy bien empezar el año con, bueno, pues con los fondos de inversión y los índices obteniendo rentabilidades del 10-11%. Esperemos que se mantengan de aquí a final de año, pero hay muchas incertidumbres. Una de ellas es la guerra, que está ahí, que no hay que olvidarla, y desde luego pues el control de la inflación es el otro punto importante, y como digo, todavía eso pensamos que puede generar volatilidad, con lo cual cuando decíamos el año pasado no dejarse llevar por el pánico,
también ahora incidimos, no hay que dejarse llevar por la euforia. Cualquiera se queja con este arranque de año tan explosivo en las bolsas europeas. ¿Europa está más barata que Estados Unidos? Mar. Sí, está más barata, ¿no? Venimos de más de una década en la que las bolsas norteamericanas han subido con fuerza, ¿no? Y que han sido las que han predominado en todos los ejercicios hasta, bueno, 2020, incluso 2018, que fue un mal año en general. La bolsa americana aguantó también mejor, sobre todo la parte más growth, y subiendo mucho, ¿no? Y marcando y superando máximos históricos año tras año. Llegábamos a principios de 2022 con el S&P, con el Nasdaq, pues en niveles máximos históricos. Es verdad que también el DAX, el IBEX 35 arrancaban el año pasado acercándose a esas cotas, pero venía, como digo, pues de más de una década de haber sufrido mucho, con lo cual todavía las valoraciones en Europa pues son más reducidas y el margen, por lo tanto, de revalorización también es mayor. Además, bueno, esperamos que los tipos de interés en Europa suban, pero que no lleguen o no alcancen los niveles que se han registrado o se van a registrar en Estados Unidos. Estaremos más en el 3,5, ¿no? Bueno, cerca del 3,75, dependiendo de esa inflación. No hay niveles del 5,50, que es lo que se prevé, ¿no? para los tipos de interés de referencia en Estados Unidos. Y luego, como decía, como vamos con retraso, pues también se espera que los beneficios y que las empresas europeas todavía sean algo mejor que lo que ha presentado, los que se están presentando en Estados Unidos, sobre todo en el sector bancario europeo, pues las cifras todavía pensamos que van a ser buenas, ¿no? Y eso, pues tiene que apoyar, ¿no? todavía al mercado y permitir que las bolsas europeas pues suban algo más y que las valoraciones aquí sean algo más atractivas. No siempre el que sea un mercado más barato, más atractivo, ha sido, ¿no?, un factor relevante para que el mercado haya seguido subiendo. Pero bueno, es un punto de partida quizá mucho más atractivo el que tenemos todavía en la renta variable europea que el que tiene la bolsa norteamericana. Mar, ¿y cuáles serían las estrategias más adecuadas o más acertadas para posicionarse en Europa? Bueno, el arranque ha sido muy positivo por ahora, y mientras los datos macro sigan acompañando, pensamos que todos los fondos que lo hicieron bastante bien en 2022 y que aguantaron mucho, ¿no? Pues todos los que están con ese sesgo más value, más hacia sectores cíclicos que están recogiendo un poco todavía la reactivación después del parón de 2020, pues deberían hacerlo muy bien. Pero luego va a depender todo de cómo evolucione la macro y cómo evolucione la inflación. Si tenemos un crecimiento, aunque sea mínimo, bueno, puede ser favorable o seguir siendo favorable para esos fondos value y cíclicos, pero también es verdad que ahí ganan quizá más atractivo pues fondos o sectores quizá más defensivos, como puede ser el sector salud. También el sector financiero debería hacerlo bien. Las empresas de crecimiento suelen también hacerlo bien en entornos de bajo crecimiento, siempre y cuando, claro está, los tipos de interés se mantengan estables, porque si siguen subiendo, pues veremos como correcciones como ya se vio el año pasado. Como decía, este año pues han empezado muy bien todos. Hemos visto cómo los fondos, sobre todo los que apuestan por empresas de alta rentabilidad por dividendo, donde hay, bueno, pues el sector financiero también tiene un peso importante, pues son los que han arrancado quizá algo mejor, pero todos los value también están ofreciendo buenas rentabilidades. Los que tienen cierto sesgo a energía, materias primas, pues también, porque se van a aprovechar de esa reactivación, ¿no?, de la economía china. Y luego, bueno, pues habrá que ver. Es verdad que las empresas de pequeña y mediana capitalización, que quizá tienen un sesgo más growth, pues son las que el año pasado también se quedaron por detrás y que han sufrido mucho en los dos últimos ejercicios, y que ahí, bueno, pues vemos, ¿no?, que quizá estamos ya en ese punto de entrada favorable también para este tipo de compañías, teniendo siempre pues esa cautela de que, bueno, pues todavía podemos ver volatilidad y correcciones, con lo cual, siendo cautos, sí vemos un panorama más favorable, sobre todo con una visión de cara a los próximos 12 meses para la renta variable europea en general
y en principio para los más cíclicos y quizá la segunda parte del año para los que tienen que ver más con el growth. Pues de momento Europa sí va por delante este año de Wall Street, vientos de cola para la renta variable europea, primera parte estrategias más cíclicas y segunda parte algo más growth. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Banca Privada, como siempre muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto, adiós. Hasta pronto, muchas gracias. 12:27, hacemos una breve pausa y seguimos hablando.